Muy buenas noches a todos los que están oyendo. Le damos gracias a Dios por la vida que Él nos ha dado y pedimos, ¿verdad? Ya entramos en oración, pero pedimos entendimiento para estos pensamientos que yo voy a traer en esta noche. Voy a continuar, esta es la parte 3, la parte 3 en cuanto a renacimiento espiritual. Recuerden que todo empezó cuando Nicodemo, siendo un principal entre los judíos, le pregunta a Jesús de una manera discreta, de noche, donde nadie estuviera ahí para ver o para oír. Y le dice, cuando Jesús le dice que hay que nacer del agua y del espíritu, que hay que nacer de nuevo, perdóname. Entonces él hace la pregunta que para muchos de nosotros pensamos que un poco curiosa, ¿verdad? Pero le dice, ¿cómo es que el hombre puede nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Bueno, después de esta pregunta, nosotros desarrollamos una clase basado en la importancia de renacer de nuevo. Una importancia que mucha gente ignora, y el propósito de esta clase es de darle énfasis a algo muy importante, porque cuando Jesús está hablando a Nicodemo, Él le dice que hay que nacer del agua y del espíritu. Escuchen esto, que hay que nacer del agua y del espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Yo había hablado brevemente que el reino de los cielos es sinónimo a el cuerpo, sinónimo a la iglesia, y habíamos visto unas escrituras que enseñan eso como tal. Es bien obvio cuando lo leemos que nos damos cuenta. Para esa referencia vaya a la parte número 1 y al repaso de la parte número 2. Yo quiero entrar a la parte número 3 lo más antes posible. El renacimiento como tal es en Cristo. Mucha gente ignora esto. Mucha gente piensa que las creencias son como ellos creen, siendo estas desde el vientre, o sea, desde sus deseos. Una de las cosas más difíciles que nosotros encontramos por ser la naturaleza de nosotros es hacer lo que Dios quiere, porque muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Y hermano, cuando Jesús le dice a Nicodemo que hay que nacer del agua y del espíritu, yo quiero estar seguro que usted entiende. Ya habíamos hablado de esto en la clase número 1, en la clase número 2, o la parte 1, o la parte 2. Y vuelvo y lo repito ahora en la parte 3. Aquí, nacer del agua, el agua quiere decir el bautismo, quiere decir la representación de lo que es entrar a las aguas del bautismo. Y del espíritu es teniendo el bautismo correcto, que es como único uno va a lograr el espíritu de Dios. Porque si uno se bautiza incorrectamente, no va a llegar el espíritu donde esa persona. De hecho, cuando miramos primera de Juan capítulo 5, por ahí a mediados del capítulo, que dice que Jesucristo viene de una sola forma, de agua y de sangre. Y dice, no de agua solamente. Y yo había entrado en esos detalles donde cuando una persona se bautiza y es agua solamente, se bautizó de forma incorrecta, no entendió el bautismo y no tuvo ese contacto de sangre que es lo que le perdona los pecados a cada individuo. Y nosotros podemos, de hecho, usted puede hacer lo que usted quiera con esta información, ¿verdad? Pero yo le sugiero que estudie la palabra. Yo le sugiero que no se someta ni crea nada de lo que se está enseñando en otros lugares. De hecho, yo le digo a las personas, a los miembros de la iglesia, no crea lo que yo estoy diciendo. Agarre la información que yo le doy, estúdiela. Mire a ver si lo que se está hablando aquí es bíblico o no. Y no debe de haber discrepancia, algo que yo siempre he dicho. Si yo estoy hablando de un tema en particular, es bien importante nosotros
elevar todas las escrituras pertinentes a eso. Y es lo que yo he hecho con este tema. Renacimiento, hablé del renacimiento. Hablé de lo que es morir en Cristo, representando también el bautismo. O sea que no importa de qué ángulo nosotros miramos esto, cuaja a la misma información y a las mismas instrucciones. ¿Qué sucede con esto? Que también yo preparé la clase de hoy basado en que todo esto pasa solamente en Cristo. Y por último, voy a estar hablando de la circuncisión y qué representa la circuncisión dentro del renacimiento de Cristo. Vamos entonces a desarrollar la clase para poder lograr estudiar todos estos puntos. Muy bien. Renacimiento en Cristo, no fuera de Cristo. Vamos a estar mirando Gálatas capítulo 3, versículos 25 al 29. Gálatas capítulo 3, 25 al 29. Y dice así: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, esto quiere decir raza. No hay esclavo ni libre, esto quiere decir estatus social. No hay varón ni mujer, esto quiere decir género. Por todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Bien, ahora, aquí el detalle es que esta clase que yo he enseñado en estos 3 videos, todo tiene que ver con nosotros lograr cumplir la palabra de Dios, pero dándonos cuenta que todo esto funciona si estamos en Cristo. No fuera de Cristo, en Cristo. Vamos a ver Gálatas como dice en cuanto al renacimiento, en cuanto al bautismo. Dice Gálatas 3:27, repito de nuevo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estéis revestidos. O sea que nosotros nos volvimos a revestir con ese manto blanco, con la santidad. Logramos algo muy diferente a lo del mundo. Somos revestidos de nuevo para una nueva vida, después de ser enterrados en el pecado. Subimos para resucitar de la misma forma que Jesús resucitó, para ser nosotros todos una criatura nueva. Escuchen como 2 Corintios 5:17 dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, noten que no es fuera de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo estoy en Cristo? ¿Cómo yo logro estar en Cristo? ¿Cómo yo lo hago correctamente? Porque déjame decirle una cosa, que hay mucha gente que profesa, que conoce la palabra, y no todos están obedeciendo la palabra. La diferencia aquí es, el que obedece es el que le enseña a Dios que lo ama. ¿Ve? Y ahí es donde nosotros podemos estar en Cristo, porque observamos y nos damos cuenta que es muy importante la obediencia. Ahora, en Cristo nosotros logramos triunfo. Acuérdense que la victoria está cuando nosotros tenemos asistencia del Espíritu Santo, porque solo no podemos. Segunda de Corintios 2:14 dice, 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, y escuchen esto, en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hermano, Dios ya escribió en la Biblia lo que iba a escribir. De hecho, la palabra de Dios en Apocalipsis dice que este libro fue escrito por fuera y por dentro. O sea que no hay espacio para que un hombre añada otro libro a la palabra de Dios. Mucha gente tal vez no están de acuerdo con eso, pero Dios despojó todo lo que nosotros teníamos que saber.
Hechos capítulo 1, versículo 1 dice que Él en muchos tiempos habló a nosotros de muchas maneras, pero hoy nos habla a través de Jesucristo. Lo cual quiere decir que cuando una persona te dice, mira, te tengo que decirle, el Espíritu Santo me dijo que te dijera esto. Mentira. El Espíritu Santo no tiene un diálogo contigo. Ya el Espíritu Santo derramó toda la palabra que tú necesitabas tener para ser salvo. Y las claves están en estas clases que estoy dando, pero en las clases que cualquier persona esté dando, si es que está predicando la verdad. Tenemos triunfo por Jesucristo, pero la clave es en Cristo. Somos confirmados también en Cristo. Recuerden que cuando yo mencioné en primera de Juan capítulo 5 que Jesucristo llega a través de agua y sangre, no de agua solamente, ahí también yo entro en que tenemos 3 testigos en el cielo y 3 en la tierra. Bueno, el testigo en la tierra es el agua, la sangre y el espíritu. Tú te bautizas correctamente, vas a tener contacto con la sangre. Una vez que tienes contacto con la sangre, te llega el Espíritu Santo de Jesucristo a vivir dentro de ti. Y ese es el testimonio aquí que se le da arriba en el cielo del Padre el Hijo, del Padre el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Ves? Ahora, somos confirmados porque Él nos ungió en Dios. Y la palabra ungir en el Viejo Testamento tenía que ver con aceite, tenía que ver con instrucciones de Dios y se ungían de acuerdo a eso. En el Nuevo Testamento nos damos cuenta que la unción está en el Espíritu. ¿Ve? Todos somos ungidos en el Espíritu, siempre y cuando lo hemos hecho en Cristo. Segunda de Corintios 1:21 dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios. ¿Ve? O sea, una vez que Él se da cuenta que tú has tomado todos los pasos para esa renovación espiritual, el que te da el sello es el Espíritu Santo. El que te unge es Dios. ¿Sabe lo que es nosotros ser ungidos por Dios, nuestro Creador? También llegamos a ser prudentes en Cristo. Vuelvo y digo, no fuera de Cristo. Tal vez usted se canse de yo repetir esto mucho, pero este es el énfasis que yo quiero hacer. Prudentes en Cristo. Vayamos a 1 Corintios 4:10. 1 Corintios 4:10 dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros, o sea, ustedes, prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros, o sea, ustedes, fuertes. Vosotros honrables, mas ustedes despreciados. Hermano, hay prudencia estando en Cristo. Toda la sabiduría, dice la palabra, que toda sabiduría está escondida en Cristo, está en Cristo. Fuera de Cristo no hay sabiduría que valga, no hay prudencia que valga. Por medio de Dios estamos en Cristo. Por medio de Dios. 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Wow. ¿Cómo ven? La gracia es dada en Cristo. Aquí yo quiero aclarar algunas cositas porque hay mucho malentendimiento en lo que es la gracia. Y vamos a leer 1 Corintios 4 para entonces yo entrar un poquito en este tema. 1 Corintios 1:4 dice, gracias doy a Dios siempre por ustedes. Este es Pablo hablando. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. La gracia fue dada en Cristo. Ahora, hermano, en Hechos capítulo 4, versículos 3 y 4, en Hechos 20:32, estas dos escrituras mencionan a la palabra de Dios como la palabra de su gracia.
Quiere decir que si nosotros somos salvos por gracia, somos salvos porque miramos a la palabra de Dios y vamos a querer entenderla. Porque no es que yo voy a recibir una gracia que cuando llegue al portón del cielo, como dicen, Dios me va a decir, toma, pasa, porque yo te doy gracia. Mire, la gracia es dada cuando obedecemos. Tan sencillo como eso. En Lucas 4:21 se menciona de nuevo la palabra de su gracia. En Hechos 20:24 dice el evangelio de su gracia. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que el que piensa que es salvo por gracia y puede vivir una vida como le da la gana y no se acata a vivir rectamente delante de Dios, porque piensa que cuando llegue el tiempo, él va a pasar con ficha, como se dice. Él va a llegar al portón y Dios le va a decir, pasa, hijo mío, pasa, muchacho, tú eras un sinvergüenza, pero pasa. Eso no va a ser así. Somos salvos por gracia porque es un don que Dios nos dio. Ese don no nos lo merecemos, no los merecemos. Pero tú sabes cuál es esa gracia. El hecho que Dios murió por nosotros, por nuestros pecados. Que vivió y murió y resucitó de acuerdo a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículo 1 al 4. No debe de haber duda. Ahora, vamos a Romanos capítulo 15, versículo 17. Romanos 15, 17. Aquí dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo, en lo que a Dios se refiere. Tú sabes que nosotros, una vez que captamos lo que es estar en Cristo, nosotros agarramos la vida que tenemos y dejamos que Dios tome el timón en nuestras vidas. Usted se va a dar cuenta cuando empieza a reconocer lo que Dios ha hecho por ti. Qué tan valioso es Él morir en la cruz por ti, de perdonarte, de ayudarte a llegar al reino. Escuchen esto. Pablo dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Yo tengo de qué gloriarme de Dios. Él ha sido mi socorro. Él ha hecho todo lo que yo he podido lograr en esta vida, porque el crédito se lo merece Él. Lo he logrado por Él. Lo he logrado por el renacimiento espiritual que pude tener en mi vida. Había hablado anteriormente, creo que en la clase número 2, donde expliqué que aunque el cuerpo muere o va muriéndose, somos renovados en Cristo. Logramos tener esa espiritualidad nueva. Y fíjense que la salvación pertenece a este día, hoy. Hoy es el día de salvación. No ayer porque pasó y mañana no ha llegado. El día de salvación es hoy. Vamos entonces. Romanos 15, 17 dice, tengo pues, perdóname, ya había leído esa escritura. Vamos a Romanos 12, 5. Romanos 12, 5 dice así. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, escuchen esto, en Cristo, y todos los miembros, los unos de los otros. En Cristo, hermanos. Amén. No hay condenación. Esta es una de las escrituras más claras que yo puedo ver en la escritura, donde mucha gente tal vez no se van a dar cuenta. Por eso es que vamos a ser juzgados por la palabra. Porque Dios va a poder decir, bueno, tú no leíste la palabra de Dios. Pues en esta palabra yo te di instrucciones de qué hacer y qué no hacer. Por eso es que vamos a ser juzgados por ese libro. Primera de Romanos 8, 1 dice, ahora pues ninguna condenación, escuchen esto, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, no fuera de Cristo. O sea que si usted tiene una vida a lo loco, al garete, como dicen en Puerto Rico, ¿usted cree que va a estar en Cristo?
Si usted muere cuando está en la barra tomándose una cervecita, ¿cree que está en Cristo? De momento, ¿crees que es sabio, no sé, a romper la ley? Te pasaste de esa luz roja y moriste en un accidente de carro. Moriste desobedeciendo la ley, por ende la ley de Dios. Entonces, ¿crees que te fuiste en Cristo? No hay pues ninguna condenación, perdóname, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ve cómo ahí lo aclara? Aquí no puede estar alguien en Cristo si está andando conforme a la carne. ¿Ve? Ahora, también esto se puede complicar un poco, ¿verdad? Porque si vamos a hablar realmente, hay tantas cosas que vemos en la palabra de Dios que es pecado. Yo no me puedo involucrar, ahora mismo viene el San Valentín. Mire, usted haga lo que usted quiera con San Valentín, pero eso es un día de fiesta pagano. Un día de fiesta pagano. No es de Dios, no pertenece a Dios. No debemos de involucrarnos en eso. Y a veces la ignorancia, las personas piensan que pueden ser salvos si eran ignorantes a una cosa. Les hago claro que la ignorancia no salva a nadie. Si usted por ignorancia está caminando en la carne, entonces usted no va a salvarse. Va a haber condenación. Recuérdense que lo he mencionado muchas veces. El niño que cruza la calle lo puede matar un carro porque es ignorante al peligro. Pero ¿crees que es ignorante el peligro? Entonces cuando cruza la calle, cuando venga el carro le va a brincar por encima y no lo mata porque es ignorante. No. Créanme, se lo estoy diciendo yo que me han dado carros 2 veces. La ignorancia no salva. Escuchen esto. Romanos 8:2. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, oigan esto de nuevo, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De nuevo, repito, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Hay mucha gente que dice, no, si es que en el Nuevo Testamento no hay ley. Yo le tengo una clase completa donde la ley del Espíritu, la ley del Nuevo Testamento está vigente. La que no está vigente es la del Viejo Testamento, fue clavada en la cruz. Pero la ley del Espíritu, wow, porque la ley del Espíritu dice aquí, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:39. Amor en Cristo. Romanos 8:39 dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No fuera de Cristo. Ese amor llega a nosotros por medio o sea, el amor llega a nosotros por medio del Espíritu. En Romanos 8:34, si no me equivoco, y déjame cerciorarme que no sea que lo estoy diciendo mal, pero vamos a ver aquí, antes de que yo le diga algo que no es. Romanos 8. No lo encuentro aquí de momento, pero que el amor de Dios es derramado a nosotros a través del Espíritu. Pero creo que es Romanos 8:24, algo así, déjame ver.
Bueno, tengo los teléfonos ocupados, si no yo lo podía conseguir rapidito. Pero, no lo puedes dar Google, a ver. Okay, Sí, búscalo a ver. Yo no está haciendo. Yo no lo está haciendo. Pongo aquí Romanos 5:5, dice, y la esperanza, 5.5, esa es. sí, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros Ok, corazones. pues la escritura que iba a mencionar era entonces Romanos 5.5, me equivoqué, pensé que era Romanos 8, pero Romanos 5.5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Añado ahí esa, está bien. Yes. Qué bonito, ¿verdad que sí? Amén. La dádiva, o sea, un regalo. El regalo lo recibimos cuando estamos en Cristo, no fuera de Cristo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. O sea, es imposible yo recibir la dádiva o ese regalo de Dios si estoy fuera de Cristo. Aquí mismo lo dice, la paga del pecado. El que no está en Cristo está en pecado. Estar en pecado es muerte. ¿Ve? Mucha gente piensa que esto es espiritualmente nada más, pero es físico también, porque si tú abandonas esa espiritualidad, usted está en el pecado, y si usted muere de momento, usted se fue para el infierno. ¿Ok? Y que quede claro, sí hay infierno, sí está sido preparado, aunque Dios no quiere que nadie se muera, sino que se arrepienta. Sí hay infierno para aquellos que no cumplan. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Bautizados en Cristo y en su muerte. La justificación. ¿Cómo podemos nosotros ser justificados? Tiene que ser en Cristo, no fuera de Cristo. Vamos a ver cómo dice aquí Romanos 3:24. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Recuerde que si la gracia de Dios es su palabra, es el Evangelio, es todo lo que Él nos dice a nosotros qué hacer, cómo hacerlo y para quién. De parte de esa instrucción, hermano, después de eso, nosotros vamos, o mediante de eso, nosotros vamos a recibir la redención en Cristo. Amén. Ahora, entro todavía hablando en Cristo, pero traigo el último tema de esta clase, porque Gálatas 5:6 menciona dos cosas interesantes. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Interesante. Bueno, para nosotros tener una renovación espiritual, hermano, Pablo pasó mucho tiempo tratando de explicarle a los judíos, particularmente al que quería implementar en el cristianismo, que la circuncisión física era importante, y él tuvo que hablar de esto muchas veces. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios o qué dice la Biblia acerca de la circuncisión? ¿Cuál es el punto de vista cristiano sobre la circuncisión? Bueno, primero que nada, ¿verdad? Esta circuncisión es
bueno, quirúrgicamente, pero ¿cómo se dice? Quirúrgicamente, hermano, la circuncisión tiene que ver con el pellejito extra que tiene el hombre en su parte privada. Algo que tiene, no tiene uso en particular, ¿ok? Se le llama el prepucio. Ahora, como sabemos en la palabra de Dios, en el Viejo Testamento, Dios implementó la circuncisión para identificar y para cumplimiento de obediencia que todo judío tenía que ser circuncidado al 8º día. Bueno, esto era una costumbre religiosa porque Dios la implementó. Primeramente Abraham, ¿verdad? Él la cumplió y fue por señal de pacto entre Dios y esta nación nueva, entre Dios y Abraham. Hermanos, pero entonces algo interesante pasa con esto de la circuncisión. Porque desde el Viejo Testamento, Dios la usó de forma espiritual. Y no hay mucha gente que se ha dado cuenta de eso. Por ejemplo, en Jeremías 4:1 al 4, escuchen cómo Jehová habla aquí. Jehová dice en Jeremías 4:1, dice, si te volvieres, oh Israel, él está hablando al pueblo, ¿ok? Ahora, date cuenta que usted y yo somos el pueblo de Israel espiritual. Varias escrituras que lo mencionan en el Nuevo Testamento. No lo elaboré de esta forma para que usted se enterara hoy, pero estas son cosas que puede conseguir. Me puede hacer la pregunta y yo se la contesto por medio de correo electrónico, texto, como sea, por medio de Facebook o el YouTube, cuando entre a la Iglesia de Cristo, Misión Español, puede ver todo lo que estamos posteando ahí. Jeremías 4:1 al 4 dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de ti tus abominaciones y no anduvieses de acá para allá, o sea, fluctuante, una persona que se cambia de mente, hoy hace esto y mañana no, hoy lo obedece, mañana no, ese tipo de persona, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces la nación será benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dijo Jesús a todo varón de Judá y de Jerusalén, hará campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos, escuchen esto, a Jehová, y quitar el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Israel, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Tremendo azote en el Viejo Testamento. Ya venía Dios ablandando la idea de que esto no era físico nada más. De hecho, en Isaías capítulo 1, versículo, aquí me están pegando un vellón porque una vez dije primera de Isaías y por poco hago lo mismo de nuevo. Mira, hace rato dijiste primera de Romanos. Oh, sí, primera de Romanos. Ay, perdónenme en esos errores, ¿verdad? Pero en Isaías capítulo 1, versículo 18, Dios se enfada. Él se enfada porque Él está cansado de que ellos traigan un juego de pretender y no se ocupan de alabar a Dios de corazón. ¿Ve? Ahora vamos a Romanos 2:17. Y aquí Pablo está tratando de razonar con los judíos. Está tratando de razonar con los judíos. Leamos entonces Romanos 2:17 hasta el 29. Romanos 2:17 hasta el 29. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía
de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrificio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Para ahí. Fíjense como dice el 2.25. Dice, y esto aplica a la cristiandad, porque si nosotros nos bautizamos en Cristo, pero no obedecemos su palabra, eso no nos vale de nada. Dice aquí, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, los judíos estaban siendo de mal ejemplo porque tenían la circuncisión, pero ¿de qué aprovechaba si ellos no guardaban la ley? O sea, que entonces eran desobedientes, eran transgresores de la ley. Y entonces, por ende, venían a ser incircuncisos o de la incircuncisión. Ahora, vamos a mirar 1 Corintios 17 como fue manejado aquí también. Del 17 al 24. 1 Corintios 7, 17 al 24. Dice, pero como cada uno, como el Señor le apartó y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue alguno llamado siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el que guarda los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerlo, puedes hacerte libre, procura más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que ya fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado. No os hagáis esclavos de los hombres, cada uno hermano en el estado en que fue llamado, así permanezca, para con Dios. O sea, este dilema estaba tratando Pablo de hacerle claros a ellos que ellos estaban haciendo un issue o estaban subiendo un tema que no era importante, porque la circuncisión es del corazón. La circuncisión es la que nosotros podemos mirar y ver cómo somos restaurados en Cristo por medio de la renovación del Espíritu, por medio del agua y del Espíritu, con el contacto de la sangre. Pero vamos a mirar estas escrituras porque entra en un poquito más énfasis en las próximas. Y yo quiero que usted se dé cuenta de cómo es que Dios es capaz de usar la circuncisión física, lo cual hizo un pacto físico, hizo un pacto espiritual, aunque ellos no lo veían en ese momento, pero pasa esa circuncisión a lo que es la circuncisión del corazón. Gálatas 5:5 dice así, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. El 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Romanos 3:30, vayamos allá, Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, por medio de la fe Él iba
a salvar tanto al judío como el que no era judío. ¿Ve? Vamos a leer Romanos 4, 9 al 12. Romanos 4, 9 al 12 dice: ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ven, en esos tiempos, pues, el judío tenía esto confundido, porque ellos pensaban que por ser de la circuncisión, pues eso era lo que determinaba si ellos iban a ser salvos, eso es lo que determinaba si ellos iban a ser parte de. Y no se dan cuenta de ello, que la justificación de nosotros viene por medio de la fe, y por ende Abraham recibió esa bienaventuranza antes de la circuncisión, ¿ve? Lo cual quiere decir que ya este asunto de circuncisión o no circuncisión no era importante, por el hecho en el orden que pasó con Abraham. ¿Por dónde iba? Por el 4, 9. Ok, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No es la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Escuchen esto. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también que siguen las pisadas de la fe que tuvo vuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Ves cómo lo explica ahí? Qué chévere. Vamos a Hechos. Y vamos a estar dando por terminado aquí pronto. Hechos capítulo 15, versículo 1. Vamos a ver, yo tengo hasta el 12, pero voy a estar leyendo hasta donde necesito, ¿verdad?, discutir. Dice, es pues, no, ya había leído eso, te repetí esa. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiera Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Pero algunos de los de secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de muchas discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sois como ya hace algún tiempo que Dios escogió de los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a vosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ay pues, ¿por qué tenéis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hubiésemos podido llevar? Fíjense, hermano, que este asunto era bien delicado. Había mucho orgullo dentro de los judíos. Era difícil dejar esto de la circuncisión. Y por eso es que lo encontramos tan a menudo en el Nuevo Testamento. En Filipenses capítulo 3, versículo 2, empieza Pablo a explicar esto un poquito mejor en cuanto a lo espiritual. Él dice: guardaos de los perros. Eso en el Antiguo Testamento se refería a todo aquel que no era del pueblo de Dios. ¿Okay? De los desobedientes de Dios. Filipenses 3:12 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos
de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Wow. Entonces Colosenses aclara esto aún más todavía, desde el versículo 2:10 hasta el 15, Colosenses 2:10 hasta el 15, donde, hermanos, vamos a estar cerrando este pensamiento con esta escritura. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él. Escuchen esto, no fuera de Él, en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados por circuncisión no hecha por manos. Escuchen esto, o sea que ya no estamos hablando de la circuncisión física, pero acuérdense que estamos hablando de la renovación del Espíritu, o sea, cómo somos, cómo nacemos del agua y del Espíritu, cómo tenemos ese contacto de la sangre con este proceso que es en el bautismo. Entonces, mira cómo cierra este pensamiento, donde dice, en Él también fuisteis conocidos con circuncisión no hecha a mano, al echarle vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, y en la circuncisión de Cristo, sepultados en Él, escuchen esto, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados por Él, mediante la fe en el poder de Dios, que se levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amarramos el pensamiento de ser enterrado, amarramos el pensamiento de circuncisión, amarramos el asunto de renovados en el Espíritu, para darnos cuenta, hermanos, que si no nacemos del agua y del Espíritu, no vamos a entrar al reino de Dios. O sea, yo para poder entrar en el reino de Dios tengo que mirar la palabra de Dios claramente a ver qué me está hablando. Hay mucha gente que no entiende el bautismo como tal, pero si se lo explica en cuanto a la circuncisión, ahora lo entendí. O si se lo explicamos como que es un entierro y eres criatura nueva cuando nace, eso lo entendí. Pues mire, se explicó de varias formas para que ustedes vieran que el proceso es el mismo. El de yo entenderlo tal vez cambia, pero el proceso es el mismo. Donde para yo ser renovado en el Espíritu Santo, tengo que tener el primer acto de amor, o sea, obediencia. Entrar en las aguas del bautismo para el perdón de los pecados, así teniendo contacto con la sangre, donde nosotros tenemos tres testigos en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y en la tierra, 3 testigos, lo cual es el agua, la sangre y el Espíritu. Amén. Bautizándonos correctamente, tenemos contacto en la sangre, y teniendo ese contacto en la sangre, bautizados correctamente, es como el Espíritu entra. Y una vez que el Espíritu está aquí, testifica que nosotros hemos sido bautizados correctamente, por ende teniendo en el cielo también esa verificación, lo cual Dios sella y dice que somos de Él. Hermanos, si hay alguna duda en cualquier momento en alguna de las cosas que yo he hablado, recuerden que usted va a ir al YouTube donde dice Iglesia de Cristo Ministerio Español. Ahí va a encontrar que hemos empezado un canal de YouTube. Ahí va a ver la parte primera de esta clase, va a ver la parte segunda de la clase y el final de hoy, que es la tercera parte. He subido también varias predicaciones, vamos a estar subiendo continuamente. Este es como nosotros podemos beneficiarnos de la palabra en español, en nuestro idioma. Yo entiendo que hay mucha información para el habla de inglés, pero necesitamos darle comida al hispano para que pueda comer de la palabra de Dios y mantener esa salud espiritual que necesita.
Muchas gracias, hermano. Muchas gracias a todos aquellos que estuvieron oyendo, que se tomaron de su tiempo para pasar un tiempo con nosotros. Vamos a orar para entonces terminar o darle esto por terminado. Padre Santo de la gloria, mi Dios amado, santísimo eres mi Dios. Gracias, mi Padre Celestial, porque por medio de tu palabra nos damos cuenta que tu voluntad ha sido hecha en el cielo y nosotros pedimos que sea hecho también en la tierra. Amén. Te damos gracias porque no importa de qué forma nosotros miramos tu palabra, encontramos cómo se entrelaza completo y se une a un pensamiento. Gracias, mi Padre, por la oportunidad de nosotros tener un renacimiento espiritual. Y permite, mi Padre Celestial, que renovemos continuamente nuestro espíritu por medio de ti. Gracias, mi Padre. Amén. Pido la bendición especial por todos aquellos que se han conectado con nosotros, mi Dios. Gracias, Padre mío. Y si tú nos das vida mañana, que nosotros podamos seguir estando en contacto con Dios continuamente. Gracias, mi Padre, en el nombre de tu Hijo amado, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Y amén, amén. Muchas gracias, hermanos, por estar conectados con nosotros. Muy buenas noches. Haz lo que debes de hacer ahí.